recibimos al soviético, a nuestro compañero Nacho Capora. ¿Cómo le va? Buen día. Un poquito de humor entre tanta oscuridad. Hay una distorsión en la información que, por ejemplo, en página 12 plantea que es el aniversario de la Revolución Rusa. Y eso es mañana. Es mañana. Es mañana, el 7 de noviembre. 7 de noviembre. Y en realidad habla también del inicio de la guerra civil rusa. La guerra civil rusa, sí. La guerra civil rusa arranca en realidad en unos días, sería. Exacto. Claro. Sí, sí. Es por el cambio horario. Es por el cambio. No, hay un tema que es el calendario que se usaba en esa época. Claro. Nosotros usamos el calendario, no me vas a ir ahora. Gregoriano, bueno, en Rusia en esa época, en la Rusia zarista, usaba el calendario juliano. Exacto. Claro. Y eso da una diferencia de algunos días, por eso es la Revolución de Octubre, pero en términos, para nosotros, en términos de fechas, es en noviembre. Mirá vos. Es así, esa diferencia de días son creo que 9 días, es muy poquita la diferencia, pero bueno, pero eso hace que mañana celebremos. Le voy a confesar una cosa, esta marcha, junto con la marcha peronista, para mí son como las marchas top. Y número uno. La internacional que nos acompaña es muy linda. Es digamos, más allá de la particularidad, obviamente, de Argentina, que es así. Y la marcha peronista sin duda es parte de la cultura de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En términos internacionales, la internacional es el canto que escucha uno en la mayoría de los encuentros, actos, marchas de trabajadores. Y otro que yo comentaba el otro día en una charla informal en ATE, a mí me tocó escuchar en Atenas, en una movilización de la Central Obrera del PAME, el pueblo unido jamás será vencido. Sí, en aquella Atenas. Me voy a levantar por segunda vez de esta mesa y me voy a ir. Apenas llegué me dijo buen día Barbie. Y ahora el señor dice acá, relajado, que estuvo en Atenas. ¿Por qué no? En una movilización del PAME, la Central Obrera, el pueblo unido jamás será vencido, una canción muy común, sobre todo en las movilizaciones europeas. Claro. La CGT francesa también la canta, y la cantan en español, obviamente, ¿no? Bueno, Quilapayún hizo una versión de esta marcha de la internacional. Quilapayún grabó una versión muy bonita de la internacional. Divina, sí, y bueno, Quilapayún, el pueblo unido jamás será vencido. Traigo a colación esto que lo mencionábamos nada más como una cuestión de efeméride, a raíz de que su comentario, fuera del micrófono, de la posibilidad del entente Putin-Trump, ya confirmado presidente de los Estados Unidos, claro. ¿Quién diría, no? Un proceso histórico que tiene más de 100 años, hoy los encuentre posiblemente tirando juntos, ¿no? Qué vuelta de la vida. Sí, efectivamente. Indudablemente que son dos superpotencias en términos generales, y efectivamente ahí hay una situación que hoy los encuentra en torno, yo creo que a una cuestión muy concreta que tiene que ver, y que entra en juego con este resultado de elección de Trump. Mira, que tiene que ver si la democracia como tal resuelve las necesidades de las grandes corporaciones. Buen punto. La democracia que nosotros conocemos, liberal, burguesa, la que estamos acostumbrados, digamos, y que defendemos sin duda, pero en términos concretos me parece que ahí hay un encuentro en ese sentido. Yo lo digo siempre, Putin tiene una posición internacional que uno apoya y sin duda banca de alguna manera, pero para el pueblo ruso, para el pueblo trabajador ruso, es un gobierno conservador de derecha, digamos. O sea, eso también lo quiero decir. Mira. Jornadas laborales muy extensas, pocos derechos laborales. Hay tuvo una diversidad ni nos metamos. No, efectivamente, diversidad de no se puede hablar. El revival de la Iglesia Ortodoxa después de la caída del comunismo. ¿Viste? Fue terrible en ese sentido. Aún así, sí sostienen derechos sociales muy interesantes como la educación pública, la salud pública, la jubilación que está garantizada. Digamos. Hay contradicciones, digamos, dentro de ese proceso. Pero bueno, con Trump se encuentran en un campo que tiene que ver con el cuestionar la globalización como tal, ¿no? Esta globalización teóricamente de un mundo abierto,
donde todos se encuentran, intercambian, que es mentira, que no es real. En el proteccionismo sería, efectivamente, en el proteccionismo económico, y también en cuestionar las democracias como nosotros conocemos. Ese también es un punto de encuentro que es palpable, ¿no? También entendamos que cada vez que hay un proceso globalizado o parcialmente globalizado que atiende o a Rusia o a Estados Unidos, se producen otros movimientos, claramente. Hay un ejemplo de lo que pasó con los gobiernos yanquis durante la etapa de Néstor, Hugo, Lula, Pepe, ¿no? Como que cada vez que se distraen nosotros podemos aparecer y ellos no lo tienen, no lo pueden permitir. Ahora tienen que cerrarse claramente. Hay algunos indicios que hablan claramente del modelo conservador que va a implementar Trump, ¿no? Totalmente. De hecho, en su discurso de festejo hace unas 6 horas, él decía que habló concretamente de una promesa de campaña, que es la de las fronteras, ¿no? Claro. Que vamos a... No dijo sellar las fronteras, pero fue parecido el término. Sí. Campos de concentración en la frontera. Y después dice inmediatamente, porque yo entiendo que hasta él mismo se da cuenta que suena brutal eso, en un discurso público, dijo, bueno, los que quieran venir van a tener que venir legalmente. O sea, claro. como que da esa vía de escape en general, pero no más acceso ilegal. No más acceso ilegal, y ahí le pega a los demócratas, ¿no? Que si hubiera habido un triunfo demócrata, efectivamente las fronteras hubieran continuado abiertas, siendo un problema para el pueblo norteamericano. Claro. Qué buen punto que planteas. ¿Qué vas a decir? Sí, le quería consultar en relación justamente a los demócratas. ¿Qué pasó desde Obama acá, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, que perdieron tanto electorado, digamos, porque Biden ganó por una diferencia bastante más acotada, entiendo, ¿no? Que lo que fue la elección de Obama. Sí. De hecho, esta elección, hasta ahora en los números que hay, Trump no solo gana la mayoría, ya tiene la mayoría de los electores, sino que gana en el voto popular, algo que hace un tiempo no se daba de manera lineal, sobre todo para los republicanos. Cuando ganan los demócratas es más común, pero cuando ganan los republicanos se ganan por electores y no por el voto popular. Sí, claro. De hecho, él lo dijo que se sentía muy bien haber ganado por el voto popular. Claro. Pero volviendo a qué pasó desde Obama a... Que eso es, perdón, el voto popular es cuando no solo gana por esto de los estados, sino también por acumulación de votos. Claro, hasta ahora tiene más de 71 millones de votos Trump y Harris está llegando a 66. Es una diferencia sustancial en un país donde, ya lo habíamos dicho, las elecciones suelen ser muy parejas. Aún así hay que decirlo que Trump ganó en todos los lugares donde tenía que ganar. Claro. Básicamente esos 7 estados que después si quieren hablamos, pendulares, digamos. Sí. Pero vuelvo a la pregunta de qué pasó con Obama, o después de Obama. Después de Obama efectivamente viene Trump, su primer gobierno, mucho proteccionismo, un renacer en base a ese proteccionismo, sobre todo contra los productos chinos. Perdón, una pregunta. Sí. En ese mismo sentido, ¿él le gana a Hillary en la primera elección? Le gana a Hillary. Sí. Primera vez que, o sea, ya es la segunda vez que los norteamericanos le dan la espalda a una mujer. A una mujer, efectivamente. Bueno, que ahí sí, en realidad, esto del voto popular es, ahí sí, Hillary lo gana. Hillary gana por votos, pero pierden los electores. De elección. Tal cual. Qué buen recuerdo. Y ahí la cuestión de qué pasó, yo creo que pasó algo que tenemos que atender, por lo menos todos los que integramos el campo popular en términos generales a nivel mundial, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Que es lo que va a acentuar Trump se va después de la pandemia, justo ahí en la bisagra de la pandemia, y después efectivamente asume Biden. En ese mundo post pandemia me parece que se trastocaron un montón de formas de ver la vida en términos generales, las relaciones entre personas, el mundo del trabajo, algo que nosotros acá a menudo hablamos, pero particularmente en la sociedad norteamericana me parece que se reflotaron un montón de situaciones muy complejas respecto de las minorías. O sea,
justamente la agenda de inmigración, algo que también le termina efectivamente siendo un factor de victoria en esta elección, son disparadores que me parece que favorecen no ir retrotraer un montón de medidas de carácter progresista que Obama había implementado. Si bien el Medicare todavía no lo han destruido, digamos, yo creo que ahora sí lo van a destruir, que es un sistema de atención médica semi-universal, digamos, no llega a ser completamente universal, pero lo es. Pero, por ejemplo, nunca pudieron modificar la proporción de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hasta Trump había un equilibrio entre conservadores y liberales. Hoy tienen mayoría los conservadores. Y ahí hay un tema de agenda que no prendió o que efectivamente no fue mayoritario, que fue el tema central de la agenda de Harris, que es el derecho al aborto, o sea, la defensa del derecho al aborto. Claro. Que Estados Unidos tiene una ley federal de aborto que no la tiene, la tiene por Estado. Bueno, eso efectivamente, ahí me parece que hay respuestas de sociedades que tienden a ser, tienden a ser después de la pandemia particularmente, por varios factores, más conservadoras. Sí. Y eso es complejo, porque no es un fenómeno que sea rápidamente revertible. Me parece que hay cuestiones que llegaron para quedarse. Sí. El no ir al laburo todos los días, el no tener contacto con tus compañeros de laburo, el laburar a distancia, vos laburás. Sí. Yo tengo amigos que laburan con gente de Taiwán, de Estados Unidos. Sí. Mira, por eso sucede acá también. Perdón. Sí, claro, y eso además, sucede acá. Con salarios inclusive que son muchísimo más altos que los laburos que reconocemos, digo, como tradicionales. Como tradicionales. Sí, claro, sí. Pensando muchas veces en cómo muchos profesionales hoy están optando por ese tipo de modalidad, claro. ¿no? Y sueldos en dólares o en euros. Totalmente. Y bueno. Mirá esto que planteas vos, Nacho, y plantean mis compañeras. Hoy es el Día del Bancario. Hoy es el Día del Bancario. Saludo a los compañeros. Pero es uno de los sectores laborales que más lugares de presencia física ha perdido en la relación laboral. Después de la pandemia. Exactamente. Sí. Entonces, cada vez hay más. Lo bancarizado está a través de plástico, aplicaciones o cajeros. Ya no tenés contacto con el cajero del barrotito, de la caja del banco. Claro, hoy no, creo que la mayoría acá de nosotros hacemos nuestros trámites bancarios con una aplicación. Seguro, sí, claro. Yo hace rato. Es lo habitual, digamos. ¿Entendés? O por cajero. Claro, qué dato. por el cajero automático a lo sumo. Quiero que, seguramente que esta es la pregunta que se debe estar haciendo todo el mundo desde hace muchísimos años. Un país hiperconcentrado con mucho acceso al bienestar, ¿no? Al sueño americano y todas esas cosas, pero los países vecinos pobres. O sea, vos querés evitar la migración a tu país, pero resulta que los otros países no tienen, los sojuzgás de tal manera que no tienen la posibilidad de que la gente se quede en su lugar y quieran ir todos a Estados Unidos. Si no logra resolver ese equilibrio, muy difícilmente México, que es un coladero para ellos, si México sigue estando mal, Guatemala y todos los países de Centroamérica, inclusive los sudamericanos, va a ser el intento de llegar al primer mundo como Sudáfrica quiere llegar a Europa, África quiere llegar a Europa. Claro. No, y yo te agrego otra cosa que le quería preguntar a Nacho. Digo, yo encuentro una contradicción también en el discurso de Donald Trump, que es uno de los grandes negadores del cambio climático y todo eso, y es una de las grandes causas de las cuestiones migratorias. Totalmente, claro. Entonces, digamos... Sí, aparte... Sí. Dale. No. Iba a complementar esto, pensar en que todo lo que ha planteado Trump en su... No solo en la campaña, sino las cosas que hemos visto que ha hecho en su gestión de gobierno anterior, sobre todo, es para abrir los ojos, ¿no? En relación al cambio climático, por ejemplo, y en relación al fomento de algunas industrias poco favorecedoras. Totalmente. En el America First, que es parte de su lema de campaña y que tiene que ver con el cambio climático, Estados Unidos retrotrae un montón de industrias que generan mano de obra, sin duda, industrial, que generan empleo, que son altamente cuestionables en términos de lo que Estados Unidos había logrado
en los últimos 30 años, por ejemplo, donde se había dislocado gran parte de la producción industrial a China, al sudeste asiático, a otros países, a México mismo, o sea, claro. o a otros lugares, digamos. Y vuelvo sobre el tema migratorio, los países pobres vecinos. Sí, ahí hay una característica que desde que existe AMLO y ahora Sheinbaum, México, si bien sigue teniendo mucha migración a Estados Unidos, legal e ilegal, eso es histórico, es una cuestión hasta cultural, un país más pobre, digamos, respecto del país desarrollado del norte, eso sigue siendo un tema grave. Lo que se agravó muchísimo es la agenda de México como país de tránsito, claro. de toda Centroamérica particularmente, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Y otros países, así como también del punto de otros lugares de Sudamérica, digamos, ¿no? Y efectivamente eso es una agenda que yo creo que Trump no tiene una resolución positiva a eso. O sea, de hecho él está hablando ahora de deportar migrantes. Claro. O sea, y eso es terrible, ¿no? Y después el tema de la agenda climática. Efectivamente Trump es un tipo que niega absolutamente, como Milei, ahí sí se encuentran totalmente Sí, se dan la mano. los presidentes, digamos, el futuro presidente y el presidente actual de Argentina, se encuentran absolutamente de manera lineal en negar que el cambio climático es un problema para la vida. Lo que nosotros tenemos que decir desde nuestro lugar es que efectivamente si nosotros seguimos a este ritmo, particularmente de los grandes países como Estados Unidos en particular, nosotros vamos a un mundo cada vez más difícil para la mayoría y sobre todo para los países pobres, que son los receptores de gran parte de esa hasta de esa basura, porque muchos de los países industrializados o economías fuertes exportan su basura. O sea, la basura es un gran negocio. Exportan su basura a terceros países que en la búsqueda de dinero, digamos, reciben eso y contaminan su propio suelo, y su propia agua, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la ley de basura que apoyó Mauricio Macri, y lo decíamos en Orgullosamente Estatales, cuando estuvieron ayer los compañeros del MEPU, ¿no? O sea, recordar esto no es menor, y bueno, entonces este triunfo de Trump también nos pone en alerta en ese sentido. Sí, nos pone en alerta en ese sentido. El triunfo de Trump viene con una... me parece que viene de nuevo a poner en tensión el escenario de... Ella habló va a apoyar a Israel en Gaza, lo cual es terrible para el pueblo palestino. Totalmente. Va a intentar acordar algo con China por el tema de Taiwán. Ahí sí va a negociar, porque él, digamos... se aplica la frase, ¿no? Loco, pero no. Claro. Con China, efectivamente, él entiende que tiene que negociar, porque no puede sostener solamente en un bloqueo de los productos chinos y en una presión sobre el Estado chino, digamos. No puede sostener su posición porque la termina perdiendo, por el peso económico, industrial que tiene China. Pero en el medio está Taiwán, que es un aliado de Estados Unidos estratégico en la región. Entonces, ahí tienen que encontrar un acuerdo. Lo mismo que en Ucrania. En Ucrania posiblemente no sea súper desfavorable o por lo menos intente no sonar súper desfavorable a Ucrania, pero al fin y al cabo va a buscar un acuerdo con Rusia para terminar con la guerra. Él dijo, ¿no? O sea, apoyaré a Ucrania. Ya tiró algunos tips. Sí, claro. Lo fue cuando asumió su triunfo, y dijo justamente que apoyaremos a Ucrania, pero Europa que haga lo que le corresponde. Claro. Un dato que me quería preguntarte, entre la legalidad y la legitimidad. Vos podés tener la legalidad, pero no la legitimidad. Una elección donde mucha más gente logró que esta discusión llevara a que votara más gente. Las últimas 2 elecciones norteamericanas incrementaron mucho el piso histórico, digamos. Eso es un fenómeno, porque, insistimos, lo que ya dijimos, no es obligatorio, se vota un martes, puedes votar por correo, o ir la semana previa y poner tu voto, o sea, hay miles de maneras que no te comprometen en nada, digamos. No pasa nada con el voto cantado. Claro, sí. Pero bueno, efectivamente, de hecho, hasta el mismo martes había actividades de campaña, eso es como muy llamativo. Sí, se permite hablar de la elección. Se permite hablar de la elección, todo el mundo está metido, no todo el mundo, los grandes medios de comunicación hablan de eso.
Pero bueno, pero ahora tiene la suma. Pero la diferencia Trump. lograda en esta es contundente. Obvio, claro, sí. ¿Y de las encuestadoras qué decís? Ajá. De las encuestadoras, Sí. bueno, yo creo que hay un fenómeno que es global, igual, no se vamos a indicar las encuestadoras norteamericanas. Ha pasado acá, somos... Sí. Nosotros conocemos que... Puede entenderse que las encuestadoras cobran para esos datos. Obvio, cobran y cobran para los grandes candidatos que ponen muchísimos millones de dólares Total. para tener Total. resultados, si no son favorables, los más favorables a sus intenciones. O por lo menos meter la cuchara y manipular, ¿no? Sí, claro, Exacto. o por lo menos efectivamente acordar que sean datos que le sirvan al candidato que está pagando la encuesta. Pero lo pongo como paradigmático a las elecciones de Estados Unidos porque hubo una elección de estuvieron casi 2 semanas para saber quién era el presidente. Sí, claro. Hubo un problema en la Florida. Hubo elecciones que estuvieron manipuladas desde el exterior, las cuentas a través de Facebook, digo, van, Sí, claro. están adelante Sí, todas las finalmente cagadas. aguante nuestro sistema electoral, ¿no? Porque- El padrón, Claro. el troquelito, Al final nuestro no era tan malo. el ¿Viste? padrón, el Sí, troquelito, la obligación, me parece que viste, ahí hablo de la legalidad y la Antes era la legitimidad. firma en el documento, ¿no? En la Claro, parte de atrás, te la acordás, libretita. se sellaban La el libreta documento. verde, Sí, tal sí, cual. Tal claro. cual. Y cuando ya no tenía más lugar, agarraban al cambio de domicilio y todo eso. Sí, te quedaba todo sellado del documento. Era así. Nacho, más temprano debatíamos un poco acá Sí. de cómo, digamos, los progresismos, hablando así en general, En habían general. perdido un poco la representatividad en por ahí las clases medias, medias bajas, y había ganado más lugar por ahí la derecha, La en derecha, ese sentido. efectivamente. Me gustaría saber qué opinión te merece de qué pasó ahí. Tal vez por ahí un poco pareciera hasta como que la paz de alguna manera también pasó de moda, por llamarlo de alguna Está manera, bueno. ¿no? Sí, sí. Chan, chan. Digo, no sé qué opinión te Chan, merece No, eso, sí. Al hueso. qué lectura haces, nos pasamos de progres, digo, en el sentido también esto Sí. de que Kamala por ahí se basó mucho su campaña en lo del aborto y por ahí no pudo leer otras cuestiones más Sí, en tal relación cual. a la pobreza. Tal cual. Eh, Ahí yo creo que hay una discusión en el mundo de progresismo y en el mundo de la política en general, mirando los fenómenos Europa, América Latina, que son los que nosotros tenemos más próximos y ahora sin duda Estados Unidos. Yo creo que hay un debate que tiene que ver justamente con el sistema representativo democrático, digamos, o sea, y que tiene que ver con esto. La democracia como tal, incluso en los gobiernos progresistas, no resuelve cuestiones estructurales de nuestros Totalmente. pueblos. Entonces nuestros pueblos empiezan a buscar algo que por lo menos diga que va a romper todo. Y esa ruptura siempre en el último tiempo, y además apañada por grandes grupos empresarios, mediáticos, financieros, etcétera, etcétera, aparece en la derecha, en esta derecha de Milei, en este Trump versión republicano 2.0, digamos, en Le Pen, en Vox, o sea, sí. Claro, y el romper todo siempre es violento. en Meloni, Claro. claro, es violento, lo disruptivo es violento en general, o busca hacerlo, o busca tener esa impronta, y quizá el progresismo, y hablo a grandes rasgos, Sí, ¿no? sí, Del sí, centro sí. a una izquierda. Sí, hippie. Sí, totalmente. Sí ha tomado agenda de los que hace un tiempo se decían derechos 2.0, de segunda generación, digamos, cuando muchos de los derechos históricos están siendo destruidos o atacados Exacto. por el Claro. mismo capital, digamos. O sea, y ahí me parece que hay un problema estructural de la propuesta política del progresismo. En nuestro país el kirchnerismo, el peronismo, Sí, los sí, sectores sí. más avanzados del radicalismo, pongámosle el título que querramos. En Brasil es sin duda el PT y sus aliados, o sea, y así hay un vacío en la representación, hay una distancia entre lo que se propone y lo que efectivamente el pueblo requiere o espera, Tal cual. y ahí hay un vacío que ocupan estos sectores que hoy, bueno, que hoy ganó Trump, acá hace 11 meses ganó Milei, y no es un fenómeno aislado, es un fenómeno global que yo creo que la finalidad, yo no lo veo como algo, insisto, aislado, lo veo como un fenómeno que está muy bien pensado, que se está profundizando en su
sobre todo en su plano ideológico, y que tiene que ver con que la democracia como tal ya no resuelve ni los problemas. Por un lado, para el pueblo genuinamente confundido, manejado, pongámosle los discursos hoy, lo que querramos, claro. pero sobre todo para los que están pensando en otro plano, son los grandes capitales, ya no resuelve sus necesidades para seguir haciendo negocios y seguir ganando. O sea, y ahí hay un problema. Un problema lo estamos empezando a ver nosotros en Argentina. Es el laboratorio de América Latina para ese modelo de un Estado mínimo, de un Estado que sigue perdiendo atributos. Nosotros lo vimos en carne propia, somos todos trabajadores y trabajadoras del Estado, más comprometidos con el Estado al cual pertenecemos. Y en esa línea es muy peligroso que no aparezca una propuesta disruptiva de progresismo. O sea, lo que ocurre... Nunca nos pasamos de mambo, sino que falta audacia, falta ir a disputar ese sentido... sí, como la batalla cultural. Es la batalla cultural. O recordar tu rol histórico, tu rol para el cual naces. Totalmente, claro. Y si no avanzás hacia ahí, caes en lo que dice Sami. ¿Está? Porque digamos, el peronismo tiene un carácter revolucionario, en paz, social, pero tiene un carácter revolucionario. Si ellos cuando llegan son precisos, quirúrgicos. Petovelo no te entrega los alimentos. El PAMI te quita la medicación quitan las pensiones, te sacan el trabajo, te llevan al nivel más bajo de sueldo para que cada vez le salga más barato a los poderosos. Yo no quiero caer en futurología, pero supongamos que el año que viene no nos va tan mal en la elección de medio término y que en 2027 gana una opción popular. Encabezada por el kirchnerismo, por Cristina, con otro candidato que no se sabe. No importa quién sea, digamos, pero ganas. Hay un problema que es que en la agenda política, y sobre todo por los bloques de poder real que no cambian con un gobierno, todo lo que destruya Milei difícilmente se pueda retrotraer. O sea, entonces el Estado que va a quedar, hablando de lo propio, digamos, de los chiquititos de casa, digamos, va a ser un Estado que no va a tener ninguna capacidad de incidir en general sobre la vida de los argentinos y argentinas. Porque lo que y es muy difícil que, aunque tenga voluntad de hacerlo un gobierno futuro, lo pueda realizar si no patea el tablero. Y ahí está el problema. Mirá si te están escuchando, Nacho. Ahora lo vamos a viralizar. Porque, pará, lo que acaba de decir es central. No, es real. Se revirtieron las privatizaciones de Menem con los Jusos. Estaba pensando algo parecido. Digo, todavía hay familias que no se recuperaron de lo que les rompió Menem. Totalmente, claro. Ni que hablar Macri, después les rompió la alianza. Después le rompió Macri y nosotros no lo podemos revertir. Sí, pero yo pensaba en todas esas generaciones, los pibes que nacieron donde su abuelo se quedó sin laburo durante la época de Menem y se crió en una familia, digamos, donde mamó eso, ¿no? Generaciones y generaciones sin laburo, sin ir a la facultad. La persecución a Néstor por el tema de la FJP, es porque tuvo que dar una respuesta a todos los despedidos y despedidas de las privatizaciones de Menem. Sí, exactamente. No tenían aportes. Yo haría un paréntesis también en algo que vos nombraste, que son las democracias. Y yo iría un pasito más adelante. Son las democracias liberales. Son las democracias que el mismo progresismo sostuvo como una democracia más formal que otra cosa. Porque la verdad es que en este último tiempo, digamos, como no han podido dar respuesta desde las gestiones de gobierno, pienso también en Estados Unidos, pienso en Obama, pienso en la pérdida de los demócratas en este tiempo, y esas democracias formales que no han logrado resolver los problemas básicos de la población más vulnerada, ¿no? Sí, claro, los sectores populares. Si quieren, cerramos con esto. Hay un discurso que está planteando el gobierno que lo va haciendo mella en nuestro pueblo, que tiene que ver con que los trabajadores que tienen sueldo, aguinaldo y convenio colectivo son privilegiados. Somos privilegiados. Sí, total. Eso es parte de una batalla cultural que hay que dar, que hay que radicalizarla. Ahí no hay privilegios, ahí hay derechos. O sea, nosotros tenemos claro, pero gran parte de nuestro pueblo empieza a decir que no. Derechos conquistados. Que somos una casta, que los trabajadores conveniados, vamos a decir, los bancarios que hoy tienen su día feriado y que además
cobran un sueldo por este día, o sea, cobran un sueldo. Que no se enteren el bono que cobran a fin de año. Por no. eso, claro, No. efectivamente. Los van a buscar a la casa. Lo mismo está pasando en la FIP, ¿no? O sea, Sí, con claro. ese sector de trabajadores del Estado que sin duda que era beneficiado, pero también su trabajo es cuidar la recaudación de nuestro país. Sí, no es pero además joda. en el medio hubo toda una opereta, me parece, Obvio. porque se hablaba de unos sueldos Se habla de extravagantes 23 que no millones eran de todos, pesos que digamos, gana los que el cobran. presidente, no gana. Claro. Yo tengo amigos, no ganan No. muy bien, sin duda ganan muy bien. Sí, ganan mejor pero que todos queremos uno. ganar como ellos. Ahí va, ese es el sentido, digamos. Ahí hay que haber una disputa muy, muy fuerte, porque además también nosotros, y hablando de lo que vos decías del menemismo, de la alianza, nosotros venimos de muchas generaciones de trabajadores y trabajadoras, y ahora los sectores más jóvenes, que nunca tuvieron la perspectiva de tener un trabajo en relación de dependencia con derechos. Y que la salida es, la economía de plataformas, Sí. que es una salida laboral digna, genuina, yo eso lo digo, pero que es una super explotación del laburante. Porque ya no es tu laburo por cuenta propia, sino que es a pedido, a solicitud de una multinacional que se queda con gran parte de lo que vos... No, y lo que con, vos y generás. con quien no tenés ningún tipo de relación, No, porque es solo mediada a través de ese dispositivo que te Tal ponen y no sabes siquiera cómo funciona a Tal veces. cual, sí, Y claro. que entiendo que no tributa tampoco en el país, ¿no? No, claro. Eso en general no tributan. Yo entiendo que las de motitos están más reguladas, porque un laburo de sindicato ahí, a su Claro. tiempo. Sí, sí. Pero en términos de las de autos, no, ninguna. No, Sí, sí. no. Escucha, me atrevo a soñar. Muy bien. ¿Está? ¿Qué con título? Con sus más y sus menos, el peronismo entendió una parte del campo nacional y popular, donde hay muchas más expresiones, Sí, pero claro. el peronismo entendió que en su fase de reorganización tiene que contar con gente como Sonia Leso, Piñanelli, Furlan, Santa María, Daniel Catalano y todos los que voy nombrando que pertenecen al movimiento obrero. al movimiento obrero. Sí, claro. Digo, si no entendemos qué es la unidad de capital y trabajo, el capital de trabajo y el trabajo, no vamos a salir. Por eso estoy expectante, tengo la esperanza de poder participar en un debate a futuro, pero donde los trabajadores y las trabajadoras Seamos parte. Seamos Ah, parte. pensé que los iba a traer a todos acá. No, de a poquito lo vamos No sé si trayendo. entramos, ¿Por qué tenemos no? que pedir a la Sumo- planta baja un sumo lugar. Teresa García y a un par de Sí, claro. compañeros. Mire, cientos de compañeros que son muy, muy interesantes. Yo creo que el desafío lo tiene Cristina, que va a ser la cabeza de todo eso. Sí, sí. Si Cristina baja la línea de esperar hasta la elección o de que esto sea un gran problema para Milei, ese es el debate de fondo. Ayer Claro. le dijo algo que está interesante, ¿no? Que este gobierno es como el yogur. Sí, tiene fecha de Tiene vencimiento. fecha de vencimiento. Y me parece Como que lo esa- que tiré yo más temprano. Porque vos no le vas a dar en la discusión no le vas a dar tu solución. Es decir, sigan haciendo lo que están haciendo, que están rompiendo todo perfectamente, Sí. que nosotros tenemos que atender la cuestión interna. Y me parece que eso está bien. De todas maneras, para la semana que viene tenemos balotaje en Uruguay. En Uruguay, sí, sí. Todos los movimientos que están pasando, no nos olvidemos que Bolivia está pasando por una situación Bolivia, muy sí, crítica. sí, complicado. Sí. Muy Sí, complicada. complicado. Y que eso lleva a que en el contexto de lo que va a ocurrir 2025 para la Argentina no es un tema menor. No, Sí. no, sin duda. Tenemos Entonces, aparentemente visita de la OIT en breve, por lo ¿Quién? que de la OIT por las Sí. cuestiones sociales Sí, y sí, sí, hay un trabajo. están que preocupados está por la viniendo. situación. Sí, sí. Bueno, lo espero la semana que viene Dale. porque ese escenario es el que nos va a acompañar todo el 2025. Totalmente. Dale. Hay que pensar ya en el año